Iniciamos la siguiente semana. Esta semana corresponde a la semana 3 y semana 4 debido a que en la semana anterior no se pudo enviar la guía por cuestiones muy personales, pero esta semana continuamos. Entonces seguimos siempre, para que no se les olvide, en el módulo de cálculo de costos y presupuestos operativos de la empresa, que tiene una duración de 6 semanas y ya solo prácticamente nos quedan 2 semanas, que son 2 semanas de ejercicio, ¿verdad? Que vamos a ver la otra semana. Entonces, el tema de esta semana corresponde al tema de los principios de los presupuestos. Recordemos que un principio para elaborar los presupuestos son aquellos que deben de considerarse muy arraigados para que se pueda elaborar el presupuesto de una buena manera y pueda funcionar. Recordemos también que los presupuestos, ¿verdad? Existen presupuestos públicos y presupuestos privados. Los presupuestos públicos son aquellos, ¿verdad?, que son elaborados, puede ser de gobierno o puede ser de alguna empresa, institución, tienda, negocio o cualquier otro. En los presupuestos privados, ¿verdad?, son aquellos presupuestos donde no se necesita un aporte del sector público para poder realizarlos. Estos presupuestos que se realizan dependiendo del tipo de empresa, negocio, lo que sea, a lo que se dedique, deben de tener algunos principios. Y uno de los principios es la universalidad. Todos los presupuestos de cualquier institución debe reflejar cuál es el ingreso, cuál es el gasto que se tiene. Es decir, cuánto ingresa de dinero y cuánto es el gasto que se va a realizar. Por ejemplo, en su casa, sus padres tienen que saber que si hay un salario de $300, el ingreso son $300. ¿Cuáles son los gastos? Pago de luz, pago de cable, pago de internet, gastos en medicamentos, gastos en comida, gastos en cuestiones personales. Entonces, tiene que ser universal, tiene que ser debe de haber unidad, es decir, un conjunto entre el ingreso y el gasto, ¿verdad? Y que esto se debe detallar siempre en el presupuesto de manera mancomunada, es decir, juntas, bajo un diseño igual, ¿verdad? Por ninguna causa se pueden abrir presupuestos especiales ni extraordinarios, es decir, que no se pueden elaborar más de 2 presupuestos, sino que tiene que ser uno donde sea unido con los ingresos y con los gastos. Debe de ser eficiente, ¿verdad? O eficiencia, perdón. Esto quiere decir que los presupuestos deben de tratar de que al ser elaborados deben de tratar de cumplirse por lo menos no al 100, pero sí en un 90-80% deben de ser bastante eficientes, ¿verdad? Al poder asignar un recurso para poder ver que la obtención de los bienes o los servicios sea lo suficientemente viable para poder realizar lo que se tiene proyectado, ¿verdad? Es decir, que si yo me proyecté que en mi casa yo tengo un gasto de $300, debo de tratar que mi presupuesto sea eficiente, que logre cumplir todas mis necesidades con esos $300. Eficacia, el presupuesto tiene que contribuir para que también se logre alcanzar las metas propuestas, ¿verdad? Y poder concretar estos objetivos que son tan importantes para las empresas, que es más que todo obtener ganancias, periodicidad. La periodicidad no es más que el periodo de tiempo definido en el cual va a durar el presupuesto en ejecución o el ejercicio, ahí vea, me equivoqué, el ejercicio económico o el financiero. Generalmente la mayoría de los presupuestos son para un año, igual que el ejercicio contable. Entonces, otro de los principios es la flexibilidad. El presupuesto no puede ser de ninguna manera rígido, es decir, no se puede modificar. Sí se puede modificar, por eso es flexible, ¿verdad? Tiene que aplicar los principios de flexibilidad, porque si un presupuesto no ha sido elaborado de la mejor manera, al hacer análisis y si se pueden hacer modificaciones es necesario. Si mi presupuesto es de $300, pero yo sé que no voy a alcanzar a cubrir mi presupuesto de $300, debo de hacer ciertas modificaciones, qué gastos debo suprimir, en qué me debo de limitar. Entonces, por eso tiene que ser flexible para poder permitir modificaciones.
Dentro de los tipos de presupuestos podemos encontrar el presupuesto maestro. El presupuesto maestro va a ser aquel presupuesto, ¿verdad?, que está diseñado para poder ser utilizado o aplicado dentro de un año, un mes, un trimestre, un semestre, ¿verdad?, dependiendo siempre del ejercicio al que se dedican las empresas. Este presupuesto maestro, ¿verdad?, es el más base en todas las empresas, por lo que hay que hacer uso de esa herramienta porque en él se reflejan todos los gastos y los ingresos. Un ejemplo de presupuesto maestro puede ser que si hay una empresa industrial, ¿verdad?, en ella lo más importante es elaborar un presupuesto de producción. Entonces, el cual se puede dividir ese presupuesto en materia prima, mano de obra, costos directos, gastos indirectos de fabricación, y esto se diferencia a que se elabore un presupuesto maestro, que su giro sea la prestación de servicios o que la empresa permanezca en el sector comercio, el cual se basa en la investigación, los cuales excluyen los presupuestos de carácter industrial. Es decir, que un presupuesto en una empresa industrial tiene que elaborar no solo un presupuesto, va a ser un presupuesto maestro, pero ese presupuesto maestro va a ir acompañado de un presupuesto de producción, ¿verdad? Es decir, cuánta materia prima yo necesito para poder elaborar mi producto o el objeto al que yo me dedico a elaborar. Cuánto es la mano de obra, es decir, el personal calificado que yo necesito para elaborar ese material o ese producto. Entonces, y ahí se deriva lo que es la parte del presupuesto maestro, considerando que su importancia, ¿verdad?, es que permite tomar decisiones financieras preventivas, a lo que mencionábamos allá, que por eso los presupuestos son flexibles, porque se pueden aplicar ciertas correcciones, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque a veces se pueden generar ciertas desviaciones de dinero, ¿verdad? Y que la organización ve que no está funcionando bien. Hay otras situaciones que se salen fuera de control, ¿verdad? Como por ejemplo la inflación, la recesión económica, ¿verdad? Cuando hay crisis en todos los países, los tratados de libre comercio, el ingreso de otros productos y no los propios del país, las nuevas regulaciones a veces de las leyes. Entonces eso incide mucho. Por eso el control presupuestario debe de permitir evaluar cómo es el rendimiento o el resultado que se obtiene con la realización del presupuesto que se está trabajando en ese año, cuáles son los objetivos en los presupuestos que se tienen, ¿verdad? Y esos cambios o esas modificaciones que se hacen en un presupuesto también se les puede denominar variaciones. Entonces, eso no consiste más que en pronosticar un futuro incierto, ¿verdad? Eso es lo que hacen los presupuestos, van pronosticando, ¿verdad? Cuando más exacto sea el presupuesto, mejor será el pronóstico, mejor se planea la empresa, se garantiza más la obtención de los objetivos. Entonces, para poder llegar a la presentación de los estados financieros, ¿verdad?, hay muchos tipos de presupuessto, infinidad de ellos, ¿verdad? Pero el presupuesto maestro solo se va a clasificar en dos, en el presupuesto operativo, que es la parte de ejecución, y el presupuesto financiero, que ya ese ya habla en términos de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, usted, ¿verdad?, planea casarse, tiene que elaborar un presupuesto maestro. ¿Cuánto es el gasto que va a llegar a tener, ¿verdad?, la boda? Desde el comprar el pastel, desde el traje, desde sus zapatos. Entonces, todo esto se le es el presupuesto operativo porque le asignamos un valor. Pero el presupuesto operativo ya va a venir a ser cuando yo ya tengo el dinero y voy a la tienda, ¿verdad? Y comienzo ya a comprar mi vestido, a comprar los zapatos del novio, el pantalón, ¿verdad?, el traje. Entonces ya ahí ya estoy operando lo que es el recurso financiero del presupuesto. Entonces creo que el tema de los presupuestos no es ajeno a ustedes. Todos los aplicamos en todo momento, aunque indudablemente en muchas ocasiones no sabemos qué es un presupuesto, ¿verdad? Pero yo espero que se haya comprendido un poco. Hasta aquí hemos llegado con la teoría. La próxima semana ya comenzamos con los ejercicios. Por favor, les pido enviar las actividades. Hay muchos que no las están enviando aún
y volvemos a caer en el mismo fango del año pasado. Así que saludos, bendiciones.